Cuando era pequeño y rezaba el rosario, alguien me dijo que por cada Ave María que un niño rezara con el corazón, la Virgen concedía una gracia a una persona que lo necesitara en el mundo. Tal vez lo decía para que no me distrajera. O tal vez había algo que yo aún no entendía. Porque el rosario no es solo repetir palabras. Mucha gente cree que es automático, que es lo mismo una y otra vez, que no cambia nada. Pero quien lo ha rezado de verdad, quien lo ha rezado con el corazón, sabe que no es así. Te invito a acompañarme unos minutos, para descubrir juntos la historia del rosario. Una oración sencilla, pero llena de significado, de fe y de esperanza. Tal vez hoy encuentres en ella algo que necesitas. El rosario nació como un clamor en silencio, de gente sencilla, de personas que no sabían leer, pero que necesitaban hablar con Dios. Hace muchos siglos, los monjes rezaban los 150 salmos. Sin embargo, no todos tenían acceso a libros, ni mucho menos sabían leerlos. Entonces, el pueblo, la gente común, no podía hacerlo, pues no sabían leer. Pero eso no quería decir que no tuvieran necesidad de hablar con nuestro Padre. Y entonces comenzaron a buscar una forma. Algo que todos pudieran repetir. Algo que no necesitara letras pero sí alma. Así nacieron las primeras oraciones repetidas, como semillas lanzadas en la oscuridad. Al inicio no era exactamente como hoy. Se rezaban 150 veces el Padre Nuestro, sustituyendo esos salmos y usando cuerdas con nudos o cuentas para no perder la cuenta. Después, entre los siglos XII y XIII, poco a poco, el Ave María comenzó a ocupar ese lugar. Y así, casi sin que el mundo lo notara, se fue formando lo que hoy conocemos como el rosario, que significa corona de rosas, porque cada Ave María se entendía como una rosa espiritual ofrecida a la Virgen. Pero hubo un momento que lo cambió todo. En el siglo XIII. En tiempos de confusión, miedo y fe debilitada, aparece Santo Domingo de Guzmán, perteneciente a la Orden de los Dominicos. La tradición cuenta que caminaba con el corazón pesado. Veía cómo muchos se alejaban, cómo la verdad se confundía, cómo la fe parecía apagarse. Y en medio de esa angustia, oraba. No con palabras perfectas, sino con un corazón cansado, pero sincero. Y es ahí donde, según la tradición, la Virgen María le muestra algo sencillo. No una solución complicada. No un discurso, sino un camino. El rosario. El rosario fue enseñado por la Virgen como una herramienta para avivar la fe, pero no como repetición, sino como contemplación. Cada oración está acompañada de un momento de la vida de Cristo. Cada misterio es como una ventana. Cada Ave María es un paso. Y entonces, el rosario dejó de ser solo palabras. Y se convirtió en una historia viva, la de Jesús. La historia de alguien que nació en pobreza, que vivió en silencio, que fue rechazado, que sufrió, y que aún así amó hasta el final. Con el tiempo, esta forma de oración se extendió. En el siglo XV, el monje Alaño de la Roche organizó el rosario de forma muy similar a como lo conocemos hoy. 150 Ave Marías, inspiradas en los 150 salmos, divididas en grupos con meditaciones, los misterios. Y así pasó de boca en boca, de manos trabajadas, de noches largas, de lágrimas silenciosas, hasta convertirse en refugio. Siglos después, se cuenta que en el año 1571, un imperio avanzaba con fuerza. Sus ejércitos crecían, sus territorios se expandían, y muchos temían que nada pudiera detenerlo. El miedo se extendía, las ciudades temblaban, y el futuro era incierto. Pero mientras los ejércitos se preparaban, miles de personas hicieron algo inesperado. A petición del Papa Pío V, tomaron un rosario entre sus manos. El Papa no pidió más armas, no pidió nuevas estrategias,
Pidió oración. Pidió que la gente rezara el rosario. Y aquel día, mientras la batalla se libraba en el mar, muchos creyeron que en silencio, la oración estaba deteniendo lo que parecía imparable. Y cuenta la historia, que, contra todo pronóstico, la victoria llegó, no como un triunfo de poder, sino como un recordatorio, que incluso en medio del caos, la fe también lucha, pero de otra manera. Desde entonces, el rosario se convirtió aún más en un símbolo de esperanza. Pero lo más impresionante no está en la historia antigua, está hoy, en aquellos que lo siguen rezando hasta hoy, en la madre que lo reza por su hijo, en el hombre que no sabe cómo salir adelante, en quien está enfermo, en quien siente que ya no puede más. Porque el rosario no solo se reza, se sujeta en las manos, se aprieta entre los dedos cuando todo duele, se susurra cuando no quedan fuerzas, se convierte en compañía cuando el silencio pesa. Por eso, cuando alguien toma un rosario entre sus manos, no está repitiendo, está resistiendo, está esperando, está creyendo, incluso cuando todo parece oscuro. Tal vez lo que me dijeron cuando era pequeño era verdad. Tal vez cada Ave María sí concede una gracia. Pero no siempre como esperamos. A veces, la gracia no es que el problema desaparezca. A veces, la gracia es tener la fuerza para seguir. Y eso es lo que lo cambia todo.